Muchas gracias a todos. Esta mesa está pensada fundamentalmente orientada la gramática hacia la enseñanza. Los planteos que yo voy a presentar, por eso soy la que abre el juego, son como los más generales y básicos en relación con la enseñanza de la lengua. La lengua es una entidad que ni siquiera necesita a sus hablantes para existir, como lo prueban numerosas lenguas muertas que han sobrevivido a sus usuarios. Pero estos no pueden hacer prácticamente nada o nada relevante para la vida en comunidad sin servirse de la lengua. La lengua es básicamente una estructura que los usuarios tienen almacenadas en sus mentes y emplean, por lo general sin conflictos, y podríamos decir, solo con abrir la boca. ¿Por qué planteo esto? Bueno, en esta ponencia parto justamente, como se decía ya en el resumen, de que no es necesario enseñar su lengua a los estudiantes, porque no solo la conocen, sino que a diario la emplean eficazmente para comunicarse entre sí a través de distintos medios y redes sociales. Entonces, nuestro planteo es que estudiar la lengua materna no es aprender a hablarla, es adquirir una práctica de reflexión sobre la lengua, pero fundamentalmente sobre los matices significativos que permiten expresar sus diferentes construcciones. Por ejemplo, si tomamos el caso de la cantidad de especies en peligro de extinción se ha incrementado considerablemente en los últimos años, esta oración lo que ofrece es lo que llamamos una lectura de proceso, en el sentido de que la desaparición de las especies se presenta como un proceso natural sin que haya sido motivado. En cambio, en la destrucción de los ambientes naturales ha incrementado la cantidad de especies en peligro, aparece ya la causa o el motivo por el que ese suceso se ha producido. Es decir, lo que estamos viendo es qué posibilidades de enfocar un mismo evento tenemos los hablantes. En el tercer caso, el hombre y su acción sobre los ambientes naturales ha incrementado la cantidad de especies en peligro, ya vemos que se agrega o se revela quién es el agente, el causante que deliberadamente con su acción ha provocado eso. Bueno, aquí tenemos el esquema tentativo, vamos a ver si llegamos con los tiempos para esta exposición. Y vamos a partir entonces un poco de algunos hitos. Aquí hay gente muy joven que por supuesto no sabe, casi nosotras no estábamos, pero sabemos que la gramática tradicional, la presosuriana, era básicamente constituía o trabajaba con reglas de tipo normativo, donde no es el prescriptivo lo que se debe hacer y no había una explicación acerca del funcionamiento de la lengua en general, simplificando la cuestión. El estructuralismo, por el que muchos de nosotros, por lo menos los de mediana edad para arriba, nos hemos formado, aportó un modelo consistente para el estudio de la lengua y un fundamento para el análisis sintáctico. Sin embargo, aunque este sistema se presentaba como muy coherente, sobre todo a partir de esta distinción entre lengua y habla, que implicaba una serie de consecuencias para el modelo, el enfoque puede decirse que una de las críticas que se le han hecho siempre es que era reduccionista, porque dejaba de lado la variedad, el contexto comunicativo, el contexto histórico-cultural, el texto y también buena parte de los aspectos semánticos. Bien, he recogido un artículo muy reciente publicado en El País por la titular de Historia de la Lengua de la Universidad de Sevilla, Lola Pons Rodríguez, que rememora un poco la situación en las clases de lengua
Dice, de la larga lista, yo tomé un fragmento, de la larga lista de preposiciones que aprendíamos en el colegio, dos me resultaban intrigantes, cabe y so. No recuerdo si alguna maestra se apiadó de nosotros y nos explicó que esas preposiciones ya no se usaban, como si antiguamente, cabe el monte, so pena, pero igualmente ahí quedaron ambas en la lista, año tras año. Las preposiciones, en la gramática básicamente las palabras que vinculan elementos entre sí, lápiz con goma, libros sobre arte, se convirtieron para el alumnado de mi generación en una cadena de unidades que funcionaban solo en esa lista. Sabérsela era un fin en sí mismo. Esto es un poco un recuerdo. El enfoque comunicativo que se aplicó, diríamos, a partir de los 80, intentó solucionar estas carencias del estructuralismo y de la gramática tradicional, introduciendo propuestas de la gramática textual, del análisis del discurso, de la teoría de la enunciación y los actos de habla, y enfoques también tomados de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras. Bien. Perdón. Estoy salteando alguna cosa, pero es difícil manejar los dos computadores. Bueno, con el objetivo entonces, ya esto lo planteé, en un artículo también reciente referido a la realidad de México. Estamos viendo que en España podemos pensar en nuestra situación. Este artículo de Munguía Zarataín de 2015 se refiere específicamente a la realidad de México, pero vamos a ver que también hay cuestiones parecidas. Él se refiere al enfoque comunicativo, dice que buscaba enseñar haciendo, aprender a escribir escribiendo, a leer leyendo. Entonces, dice, se prescindió de toda teorización y se eliminaron los temas vinculados con la gramática. Pero, reflexiona en este trabajo, ya transcurrieron más de 20 años y los resultados siguen siendo muy desalentadores. Las diferentes evaluaciones aplicadas muestran que el enfoque comunicativo está lejos de haber logrado sus fines. En realidad, lo que tenemos es como una separación, ¿no? Todo lo que corresponde a análisis sintáctico sigue manejándose dentro de los parámetros del estructuralismo y otros aspectos relacionados con la clase de lengua se manejan a partir de este tipo de enfoques. Bueno, ¿a qué dilemas nos enfrentamos ahora en la clase de lengua? Bueno, la gramática debe ser formal o debe ser funcional. La gramática debe ser oracional o debe ser textual. Bueno, vamos a plantear algunas propuestas y algunos lineamientos, insisto, muy básicos. Un punto de partida que podemos tomar es, dijimos que nuestros alumnos dominan o conocen su propia lengua. Pues bien, la propia competencia de hablante nativo que tienen los hablantes. Ahora bien, ¿cómo conocen los hablantes su propia lengua? Es lo que se conoce como un know-how, un saber hacer. De la misma manera que cualquiera de nosotros puede levantarse de su asiento, mover sus piernas y caminar, sin que tenga por eso que saber qué músculos están involucrados en ese movimiento o cómo el cerebro da las órdenes para lograrlo. Es decir, se trata simplemente de un conocimiento operativo. Ahora, ¿qué se espera? Se espera que el estudiante llegue a un conocimiento a través de la gramática. No le vamos a enseñar la lengua materna que ya la conoce, pero sí le vamos a enseñar que llegue a un conocimiento explícito del sistema para, fíjense que he subrayado los para, porque justamente estoy contraponiendo a lo que recordaba la profesora Pons Bordería de que el conocimiento de las preposiciones era un saber en sí mismo, ¿no? El saber tiene que ser para, entonces, para que pueda servirse de él en distintas situaciones, para comprender mejor lo que otros le dicen y para ser mejor comprendido en sus intenciones comunicativas. Entonces, ¿cómo pasamos de ese saber hacer al conocer? Bueno, planteamos dos momentos
o dos movimientos, tomándole prestado a Brecht la idea del extrañamiento. Como dije antes, la lengua es algo tan inmediato que lo tenemos solo con abrir la boca. Necesitamos objetivar esa lengua para poder reflexionar sobre ella, tomar una cierta distancia y reconocerla como un objeto de estudio, para llegar a un segundo momento de descubrimiento que nos permita reconocer no solo qué formas existen en la lengua y qué restricciones y correlaciones de formación presentan, sino también cuáles resultan posibles y cuáles imposibles, y por qué, así como también ser capaz de entender ciertos desvíos en que incurren los hablantes. Veamos algunos ejemplos básicos. ¿Por qué podemos reflexionar por qué es una palabra válida en español traza, pero no traza? Eso nos lleva a reflexionar acerca de los esquemas fonológicos posibles dentro del español y los no posibles. Lo mismo si comparamos una palabra como rápidamente con vasomente, que no existe en la lengua y que no podría existir, y ahí tendríamos que reflexionar acerca de la posible vinculación entre las clases de palabras y los sufijos. Sin embargo, encontramos una palabra en Horacio Ferrer, el autor de Balada para un loco, como tangamente, y podemos ver que eso tiene relación con la posibilidad de interpretación de esa palabra. Rápidamente significa de manera rápida. Vasomente no tiene explicación, pero tangamente cualquiera de nosotros puede entender que es de manera tanguera. Entonces, lo mismo pasa con por ejemplo, podemos oponer cantaba a cantía, es decir, ahí reflexionamos sobre la relación de las conjugaciones verbales. Y si aparece, mientras yo armaba este PowerPoint, escuchaba a una joven actriz que hablaba de que había tenido que castinear para conseguir un papel en una obra. Y bueno, más allá de que podemos debatir que tenemos audicionar, pero ella usó castinear, y si lo hubiera tenido que poner en pasado, sabemos que hubiera dicho castineaba y no castinía. Es decir, vincular las estructuras de la lengua con el uso. Entonces, según vemos, se parte de una focalización que lleva a descubrir a través de casos las estructuras que subyacen a la lengua, lo que luego se puede extender y generalizar. El proceso cognitivo en que se basa el descubrimiento es la comparación y el contraste, diríamos, que permite descubrir en lo que se viene llamando últimamente pares mínimos qué comparten y en qué se diferencian. Normalmente en gramática usábamos pares mínimos para la fonética, sobre todo para el contraste entre peso y beso y ver que había allí dos fonemas distintos. Pero los pares mínimos existen también en otros ámbitos de la lengua. Si yo contrasto descentrar con despistar, parecerían ser palabras de formación muy similar. Una viene de centro, la otra de pista. Sin embargo, puedo contrastarlas y saber que centrar existe en la lengua, pero pistar no, lo cual implica que allí tengo otro procedimiento de formación de palabras, donde a pista le adjunto en una misma formación denominada parasíntesis el sufijo y el prefijo. ¿Qué sucede en autorretrato y autopista? También puedo pensar en lo mismo. Sin embargo, autorretrato responde a la formación que tenemos todos más conocida como auto de sí mismo, el retrato, que no funciona para autopista. En autopista todos tenemos que interpretar que es una pista para automóviles, con lo cual hay otro procedimiento muy común, pensemos en bicisenda, que es ciertos compuestos muy largos que en el español la tendencia es a acortarlo, a diferencia de lo que sucede en otros idiomas como el alemán o el holandés, que tienen una gran tolerancia a compuestos muy largos, y en español el primer componente se reduce. Si no, no podríamos entender tampoco una palabra como homofóbico, que no es el que tiene fobia al homo, a lo igual,
sino al homosexual, como todos sabemos, y allí también se ha producido este proceso de acortamiento. Lo que vemos es que estamos vinculando estructuras de la lengua con significados. Me olvidé de decir que en el caso de despistar, fíjense, tenemos que descentrar o despistar, el prefijo de justamente marca procesos de oposición, como contrario, como abrochar y desabrochar. En el caso de despistar es salir de la pista, pero luego toma un significado figurado que es confundir. El que está despistado está confundido. Entonces vamos asociando estructuras, significados y valores comunicativos. He tomado este ejemplo del año pasado, que ustedes van a recordar, cuando el secretario de Empleo del gobierno habló, refiriéndose a la flexibilización laboral, como que debía volverse algo cotidiano, natural, como comer y descomer. Si ustedes lo recuerdan, nos pasamos como una semana, en los diarios aparecieron varias notas debatiendo acerca de, fíjense que en otra nota que recojo más abajo, dice la teoría comer y descomer. ¿Qué había querido decir el secretario de Empleo con esto? Bueno, está explicado ahí abajo, era el proceso. Sabemos que des implica el proceso opuesto. Comemos y luego ingerimos y luego evacuamos. Esa era la idea. Ahora, obviamente ahí también tenemos que interpretar que hay un proceso eufemístico. Se trató de evitar claramente, fíjense, si hubiera dicho que el proceso de empleo, ya se armó bastante revuelo, era como comer y evacuar. Hubiera sido, es decir, trató de evitar la grosería, ya que la situación en sí misma era violenta, ¿no? Bueno, como ven, estamos partiendo de las palabras, siguiendo un poco un planteo de Jacobson, el estructuralista, que hablaba justamente de que las palabras son entidades de doble vía que se vinculan, por un lado, con el código y por el otro, con el código, es decir, con lo interno de la lengua, con el sistema, pero por el otro también con el mensaje, es decir, con aquello que decimos, con el uso de la lengua. Es decir, que nuestro planteo es que los elementos léxicos se van combinando entre sí, conformando unidades significativas cada vez mayores, más amplias, más abarcativas. Es decir, que la idea es no establecer un corte, sino una continuidad que va de la palabra a los sintagmas, a las oraciones, a los párrafos y a los textos. De esa manera queremos entender el uso y el estudio de la gramática en la escuela. En principio, si queremos vincular las palabras, podemos prestar atención justamente a las categorías lingüísticas que establecen las conexiones. Si observamos en el primer ejemplo, el género y el número establecen la conexión en todo el sintagma nominal, los extenuados viajeros, y el número traspasa el sintagma nominal para establecer la concordancia con el verbo entre el sujeto y el predicado. Otra concordancia, estoy tomando ejemplos mínimos, ¿no? Vean que estoy focalizando ciertos aspectos. En cada caso, ahora estoy trabajando con pequeñas oraciones. Creo que vienen, fíjense que podemos decir creo que vienen, pero no que vengan. Y no creo que vengan, pero no creo que vienen. Es decir, que ese subjuntivo está sintagmáticamente dependiente de la negación. Por lo tanto, por defecto, el indicativo está funcionando en correlación con la afirmación, con la enunciación. Bueno, para la consideración de la estructura oracional, esto merecería que yo me detuviera más, pero voy a explicarlo un poquito a vuelo de pájaro para no tomar demasiado tiempo. Seguimos un poco el planteo de Ricci, que sostiene que la oración se estructura en 3 niveles o capas, desde lo más interno hasta lo más externo. Esto significa partir
de la conceptualización de la oración como que toda oración plantea un suceso, un evento manifestado por un determinado verbo que va a expresar acción, proceso, estado, y eso va a determinar una específica conformación de modificadores que se vinculan, es decir, vamos a tener una estructura eventiva que tiene que ver con la naturaleza del verbo, si es un estado, si es un proceso, si es un verbo psicológico. Luego, eso va a determinar una estructura de papeles temáticos correspondientes que se va a enlazar o vincular con las funciones sintácticas. Ahora bien, ese es el despliegue que hace el evento, pero ese evento, en un segundo nivel, lo que llama Rizzi la capa oracional, se instancia en un determinado momento del tiempo y permite la vinculación a través de la flexión, tiempo y concordancia, la vinculación entre el sujeto y el predicado. ¿Tenemos conformada la oración? Sí, pero hasta ahí. Y lo interesante del modelo de Rizzi es que plantea un tercer nivel llamado capa informativa, o más técnicamente del complementante, donde se alojan los valores comunicativos, lo que hoy día se conoce como la periferia izquierda de la oración, donde aparecen todos los valores modales, los adverbios de modo, posiblemente vaya mañana a tu casa. El foco, ahí te dejé el informe. Aparecen también los tópicos. En cuanto a mí, eso no me interesa. Es decir, aparece una serie de... También aparecen los que denominábamos coordinantes extraoracionales, que no son extraoracionales tal cual, son extra el capa oracional o nuclear, pertenecen a la capa informativa y justamente, si yo digo, pero vos me dijiste eso, ¿con qué conecta ese pero? Conecta con lo dicho anteriormente. Por eso necesito ese tercer nivel. Aparecen allí también los vocativos. Che, pero ¿dónde me dejaste las cosas? Es decir, que necesito ese tercer nivel que manifiesta los valores comunicativos y la fuerza ilocutiva del hablante y que permite establecer la vinculación, por eso hablábamos de los párrafos, esto llevaría más tiempo explicarlo con detalle, pero permite ir vinculando las oraciones. Tomo este ejemplo. Perdón, acá se me mancó este. Ahí está. Bueno, podemos ver, sigo con algunos pequeños contrastes. Si consideramos la diferencia entre estas tres oraciones, en la primera, las oraciones con C, este C que Tulio califica como polisémico, polifuncional. En la primera tenemos lo que llamamos un C medio. La puerta se abrió. Justamente eso es un proceso, no tiene agente. Podríamos agregar sola, por el viento. En cambio, 2 y 3 aparecen, son acciones, implican un agente. Esta puerta se abre fácilmente, está conocida como medio pasiva. En realidad, ¿qué implicamos allí? Hay un agente, pero es indefinido, cualquiera la abre. Es como cuando decimos, este problema lo resuelvo en 2 patadas. Ahora, ¿por qué el hablante interpreta eso? Porque hay determinados inductores, elementos gramaticales, que llevan a hacer esa interpretación. Hay inductores de generacicidad como el tiempo presente o como estos adverbios o construcciones, ¿no? Fácilmente, en 2 patadas. Por último, en la tercera, fíjense, el C pasivo, se presentó un informe. No podríamos decir solo, los informes no se presentan solo. Hay alguien que lo presenta, pero a mí no me interesa especificar quién. Entonces allí tengo un agente indeterminado. Parecidos pero distintos y con valores expresivos diferentes. En este sentido, los esquemas oracionales, el esquema personal, impersonal, reflexivo, medio, constituyen representaciones cognitivas, formas de presentar los eventos, que se elaboran a partir de nuestra comprensión de la realidad
y además de nuestras intenciones comunicativas de focalizar o desfocalizar determinados elementos, pero todo esto se manifiesta a través de los recursos gramaticales de la lengua. Y por último, voy a tratar de intentar mostrar algunas pistas gramaticales en un breve texto sumamente conocido, pero que voy a leer para que recordemos cómo está. En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente al cabo de los años. Un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes, que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias, y no quiero inventar lo que no sé, y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. Fíjense que tenemos un primer final que podría ser el final feliz, ¿no? Podríamos agregar comieron perdices. ¿Acaso este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Ahí tenemos el segundo. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en el pasado, en que el presente y el pasado se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. Bueno, aquí podemos observar, desde el punto de vista gramatical, no vamos a plantear un análisis textual exhaustivo, tres aspectos. Los índices de modalidad dubitativa y su relación con el autor no omnisciente. Borges se plantea siempre como un autor no omnisciente, es decir, como un autor moderno, no es Flaubert o Balzac. Es un autor que mira de afuera a sus personajes y que no conoce, no sabe lo que pasa. Fíjense, en Junín o en Tapalqué. Perdón, tengo que ir para atrás acá también. En Junín o en Tapalqué. Lo que no es lo mismo que querés té o café. Cuando me dicen querés té o café, yo tengo que elegir uno de los dos. Acá no. Acá me plantea la duda, casi como si me dijera en algún lugar de la Pampa, ¿no? O en algún lugar de la Mancha, como dijo en algún momento Cervantes. Es decir, está instalando la duda, justamente. Bien podía ser, yo he marcado en amarillo estos rasgos dubitativos, y creyeron reconocerlo, tal vez, después dice acaso, perdón, acaso, como sin entenderlo. Y fíjense el uso otra vez de la coordinación disyuntiva combinada con la condicional. La condicional también siempre implica una opción. Si llueve, no salgo, pero si no llueve, salgo. Entonces, yo querría saber si el hijo perdido renació y murió o no, o si él alcanzó a reconocer o no. Entonces, fíjense que hay un esfuerzo, una constitución de estos elementos como para plantear este autor no omnisciente, para apoyar esa perspectiva. Otro aspecto que podemos considerar es el funcionamiento de las personas gramaticales y su vinculación con la estructura del texto. Este texto tiene tres momentos. Un primer momento, lo que cuentan. El texto tiene un marco, justamente, un marco que genera un efecto de indeterminación. ¿Cómo lo genera? Bueno, en algunos recursos que ya hemos visto. Refieren la historia. Hay una tercera persona plural con sujeto indeterminado. Se dijo, la pasiva con C. La crónica ha perdido las circunstancias. Hay un sujeto no personal. Ese es el encuadre del relato. Y luego viene la historia del cautivo.
que refiere a personas, de tercera singular o plural, pero son agentes, el indio, los padres, el cautivo. Y por último, el autor aparece con la primera persona. Es el que hace la evaluación y el que plantea la perspectiva subjetiva. Bueno, el último aspecto que quiero considerar es el funcionamiento de los sintagmas nominales en la historia. Fíjense cómo presenta Borges al cautivo. Como todos sabemos, siempre en la presentación, un señor entró, es con un indefinido. Acá tenemos un chico, pero luego lo vuelve a presentar con el indefinido. Es un indio de ojos celestes. Ahora seguimos el rojo, el texto. Su hijo, la tercera mención, en relación a sus padres. Y luego ya lo conocemos, pero es el hombre en que se ha convertido. Sigamos los sintagmas nominales. Tenemos el hijo, otra vez, en relación a los padres, pero fíjense cuando se va, nosotros tenemos la historia del cautivo. Podemos preguntarnos cautivo de qué. En realidad está cautivo de dos civilizaciones, ¿no? Finalmente cuando se define es el indio y el hijo perdido. Es decir, que si reconstruimos el camino, tenemos que es un chico, un indio de ojos celestes, su hijo, el hombre, el hijo, el indio y el hijo perdido. Nos permite reconstruir este esquema central que nos plantea Borges en su texto. Bueno, a modo de reflexión final y para cerrar, para que el aprendizaje sea efectivo, planteamos que debe ser gradual, de lo simple a lo complejo, sistemático, organizado pero no mecánico, no rutinario, sino justamente basado en asociaciones y contrastes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué no? ¿Por qué? Reflexivo, apoyado en operaciones metacognitivas de control consciente de las tareas que se ejecutan. Considerar la interrelación entre forma y significado, focalizar en un fenómeno por vez, pero luego ir progresando, del análisis de oraciones aisladas al de textos completos, integrando la gramática en el análisis textual. Tenemos tiempo para dos preguntas máximo. ¿Alberto? No. ¿Alguien? ¿No? Sí, estaba mirando para allá. ¿En algún punto se orienta hacia la gramática cognitiva? ¿Cómo? ¿En algún punto se orienta hacia la gramática cognitiva? Nosotros trabajamos con una base de gramática, en la cátedra de gramática trabajamos con una base de gramática formal. Pero esa base, porque la gramática cognitiva en el nivel de la sintaxis deja demasiado la interpretación y nosotros consideramos que los esquemas tienen un significado, que luego en el uso adquieren determinados valores, como vimos, el caso de descomer, yo lo explico desde la estructura, des implica oposición opuesta, ahora después veo en el contexto qué valores comunicativos tiene. Esa es un poco la perspectiva. Y sí complementamos con aspectos de lingüística cognitiva para aspectos semánticos, pero no para la sintaxis. La sintaxis es la parte formal y necesitamos comprender las estructuras en sí mismas y luego pasar a la interpretación. Ese es el enfoque